pero cuesta mucho menos que lo que cuesta sostener una guerra en Colombia. No hubiera estado antecedida de una denuncia contra María Jimena Duzán, ni con la estigmatización por parte del presidente a María Jimena Duzán. Sobre la necesidad de que Colombia por fin acabe con el conflicto armado. En directo con Coronel. Mil gracias. Vamos con la última persona que va a conversar hoy con el doctor Villamizar y conmigo, don Luis Enrique. ¿Dónde está don Luis Enrique? Muy buenos días al doctor Villamizar y Daniel en Toronto. ¿Cómo están? En Toronto, Canadá. Bueno, dos inquietudes, una para el doctor Villamizar y otra para Daniel. La reflexión para que me deja a mí, él dice bien, Mancuso tiene que reintegrarse a la sociedad, básicamente ha vivido un proceso y quiere volver a la sociedad, a reintegrarse, y la sociedad no es difícil, pero mi pregunta va para el doctor Juan Carlos Villamizar, ¿sí? Villamizar, básicamente es que de alguna manera la sociedad, digamos, la persona de bien que escoge estudiar, trabajar, someterse a un horario, de un momento a otro ve que hay unos caminos que no son los de la legalidad, que se ven más compensados que la persona que trabaja todos los días por su pan y comida. Entonces, mi pregunta es, ¿qué reflexión le hace o cómo hacer entender a la sociedad? Porque es que al mismo Petro le están cobrando esa ilegalidad que tuvo en el pasado. O sea, a la sociedad le cuesta entender que alguien que delinquió tenga una oportunidad más alta que las personas que nunca han hecho mal. Entonces, porque básicamente es una persona, claro, tiene unos costos inmensos para Mancuso, porque pues, se privó de su libertad, no tuvo tiempo de disfrutar, no sé, de sus hijos, muchas cosas, pero es difícil hacer entender a la sociedad que ya pagó y que merece una oportunidad cuando hubo tantas cosas malas detrás, hablando de muerte, de muchas cosas que no se podrían hablar de justicia. Entonces, esa es mi pregunta para el doctor Villamizar. Y segundo, ¿y cuál es la posición respecto a eso, doctor Villamizar? Porque es que uno ve esos dos aspectos. Y para Daniel, ¿cómo ve la respuesta de Laura Sarabia, que envió una carta a María Jimena Duzán? Doctor Villamizar. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Sí, señor, perfectamente. Don Luis Enrique, teniendo usted razón, le volteo la pregunta a lo siguiente. Estas personas que toman el camino de incorporarse a un grupo armado son personas que vienen de los mismos barrios de los que venimos cualquiera de nosotros, personas normales y corrientes, que por las faltas de oportunidades del Estado, de presencia del Estado, de equidad, de políticas públicas, etcétera, termina por diferentes razones incorporándose a un grupo, cualquiera que él sea. Entonces empecemos por hablar de personas normales y corrientes que terminan convirtiéndose en victimarios o en víctimas a partir de un trasfondo que es Colombia con un Estado que no ha sido capaz de garantizar los derechos fundamentales de todas las personas. Terminan incorporadas a estos grupos y pasa todo lo que hemos visto y vivido durante todas estas décadas. La pregunta siguiente es, ¿qué hacemos? ¿Aplicamos un sistema de justicia que sea punitivo? Es decir, que se pudran en la cárcel para que la sociedad se sienta reparada con el castigo, o les traemos de nuevo a la sociedad para que resarzan, para que reparen y para que esto no se vuelva a repetir. Esta segunda opción, que es la esencia de la justicia transicional, implica cosas que se pueden ver mal, pero que implica cosas que en el contrapeso sobre la necesidad de que Colombia por fin acabe con el conflicto armado y se dedique a hacer empresa y se dedique a los debates de fondo sobre los problemas ambientales que tenemos, sobre las enormes capacidades que tenemos para desarrollar a Colombia por su posición geoestratégica,
por su trayectoria empresarial, etcétera, etcétera, pues se vuelve algo pequeño. Cuando usted ve, por ejemplo, en la calle a los exintegrantes de las FARC con camionetas, con escoltas, bueno, no solo a ellos, a muchos políticos, a defensores de derechos humanos, a una persona como Mancuso que saldrá y que deberá tener un esquema muy robusto, uno piensa, y eso lo paga el Estado. ¿Cuánto nos cuesta el esquema de ellos o del señor Uribe? Cuesta mucho. Pero cuesta mucho menos que lo que cuesta sostener una guerra en Colombia. Cuesta muchísimo menos que sostener una guerra en Colombia. Necesitamos hacer esa inversión. ¿Cuánto vale la reparación de las víctimas en Colombia? Está costando, no sé la última cifra, pero hasta donde yo tenía conocimiento preciso, costaba 1.5% del Producto Interior Bruto. La reparación administrativa de los 10 millones de víctimas que hay en Colombia. Si transitamos a un modelo de reparación colectiva, si convertimos la reforma agraria en un modelo de reparación con enfoque restaurativo, si metemos a todos estos responsables, mire, el presidente Petro preguntó el año pasado, le preguntó a los excomandantes de la SAUCE que dónde estaban todos los bienes que habían entregado para las víctimas. No sé si Daniel se acuerda que lo preguntó en un acto en Claro. Barranca. Le dijo, yo me reúno con ustedes, pero para que hablemos de dónde están los bienes. La respuesta de los 18 excomandantes de la SAUCE fue, en una carta firmada por todos, dijo, estamos de acuerdo, nosotros también queremos saber dónde están los bienes de la reparación porque nunca le llegaron a las víctimas. Esa conversación epistolar terminó en la necesidad de abrir una mesa de diálogo entre las ex-SAUCE y el gobierno nacional para cerrar de manera correcta lo que se llamó el acuerdo de Ralito. Eso va a pasar, eso está pasando ahí. Nosotros estamos acompañando ese proceso. Ahí en esa mesa nos vamos a dar cuenta de algo, don Luis Enrique, que gran parte de todas esas cosas que entregaron los exparamilitares, tierras despojadas, empresas desarrolladas con dineros que venían de economías ilícitas y una suerte de activos ilegales que se entregaron, quedaron metidos en la maraña de la corrupción. El problema de fondo que tenemos y que convirtió a unos en victimarios y a unos en víctimas, y a Colombia a veces, para algunos, en un estado fallido que no creo, es la lógica de la corrupción. Cuando destapemos la trazabilidad de todos esos bienes y dineros que se entregaron a lo que antes era la Dirección de Estupefacientes, si no estoy mal, que ahora es la SAE, y nos empecemos a preguntar quién se hizo rico a costa de lo que se le entregó o que debía a las víctimas, creo que vamos a contestar muchas preguntas de las que usted tiene. Sí, interesante. Una cosita respecto a eso, me gustaría hacer el apunte, porque uno sí se imagina lo que decía el doctor Villamizar de que la gente que se mete en el conflicto es porque no tiene oportunidad. Pero yo miro, o sea, la hoja de vida de Mancuso es una persona formada, una persona realmente que tiene verdadero estudio. Tuve la oportunidad de ir a la Javeriana, o sea, yo no tuve oportunidad de ir a la Javeriana. Persona que fue piloto, o sea, no cualquiera es piloto. ¿Sí? Son cosas que realmente uno dice, esa persona no fue por esa marginalidad. De pronto los de las FARC y los de Bajo, puede que sí, pero Mancuso tuvo todo un ambiente que no es de marginalidad y que realmente sí tuvo esa oportunidad. Solo quería aclarar eso porque claro, uno se imagina y empieza uno a justificar, no, pero es que esa gente no tiene oportunidad y por eso terminan en ese conflicto. Pero Mancuso es una persona y la mayoría de los jefes no tienen una situación de marginalidad. Yo creo que ahí hay un poquito esa diferenciación que se debe hacer. Y don Luis Enrique, permíteme un momento, Daniel, porque esto es bien importante. Usted tiene toda la razón. Es que cuando hablo de la presencia del Estado es en todo, no solo en los derechos a tener una vida digna y a que no hayan clases pobres
pauperizadas, marginadas. No solo eso, también el derecho a la seguridad y a la propiedad privada. Resulta que personas como Mancuso estaban acosadas por el secuestro y la extorsión, confinadas, muchísimos, en los años 80, en los años 90. Usted no podía ir a Córdoba, usted no podía ir a Sucre, usted no podía ir a Santanderes. Y no quiero justificar con esto, es parte de la historia, está relatado en todos los libros de la Comisión de la Verdad, etc. Estas personas se vieron obligadas a diseñar ejércitos privados de autodefensa, y esto se volvió una espiral de violencias, porque claro, Mancuso podía ir a la universidad, pero es que tenía toda la familia azotada a punta de extorsión y de secuestro de un tío. Y muchos de los jefes, yo no he conocido a un solo jefe. Se fue. Se fue la señal, está ahí. Yo no he conocido a ningún jefe paramilitar que haya entrado a la guerra por una convicción de qué rico estar en la guerra, qué chévere ser un paramilitar. No. Todos tienen una historia detrás ligada a un tipo de marginalidad o a un tipo de peligro que los obligó a ello. Igual con los miembros de la insurgencia y de otras cosas. Muy valioso soporte, sí. Muy buena la claridad. Don Luis Enrique, ahora usted me pregunta por la respuesta de Laura Sarabia a María Jimena Duzán. Yo la leí, la encuentro interesante, me parece que es un punto más para aclarar dudas y continuar esa investigación. Yo hubiera valorado mucho que esa respuesta no hubiera estado antecedida de una denuncia contra María Jimena Duzán, ni con la estigmatización por parte del presidente a María Jimena Duzán, que es una periodista honesta. Obviamente todos podemos estar en momentos de acuerdo o en desacuerdo, pero no es justo compararla a ella con otras personas, como lo hizo el presidente, y estigmatizarla como sucedió, con el riesgo para su vida. Sí, don Luis Enrique. Perfecto, sí, entiendo eso. Pero entonces también vendría la contraposición. ¿Por qué María Jimena Duzán no le preguntó a ella primero? Que eso es lo que Retalia explica. ¿Por qué no me...? Perdón, creo que se cayó Luis Enrique y es importante esta respuesta, que primero la debería dar María Jimena y no yo, porque fue ella, pero entiendo que lo que le están reprochando son las preguntas, porque dice que las preguntas contienen afirmaciones y lo que él dice, ¿por qué no le preguntó primero? Pues es que es una respuesta a unas preguntas en últimas, a través de una denuncia y a través de esta eh, 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 respuesta formal al derecho de petición. Bueno, doctor Villamizar, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y gracias a todos por estar en el Reporte Coronel. Nos vemos pronto. Muchas gracias.